Los ejercicios que vamos a hacer corresponden al tema que vimos en la clase anterior sobre un proceso estocástico estacionario en sentido amplio y también con algunos conceptos relacionados con las consecuencias de que ese proceso tenga esa característica. Vamos a realizar un par de los quiz. Y en el primero, en el 10.10, la pregunta es verificar si es que esa función, por ejemplo, esta función de aquí, corresponde a una función de autocorrelación válida. Esa verificación se hace a través del teorema 2.12, cuando en el caso de un proceso en tiempo continuo x de t, como es el caso de este quiz, debemos verificar que evaluada en cero, ese valor es positivo cero, de que tiene esta característica de ser simétrica par y de que tiene un máximo en el instante cero. Entonces, las tres características tienen que cumplirse al mismo tiempo. Si una no se cumple, significa que esa no es una función de autocorrelación válida. Entonces, en el primer caso, nosotros vemos que está la función R1 de tau. Observen que justamente en la notación, al ser la autocorrelación función exclusivamente de la diferencia temporal tau, ya nos está diciendo que es una función de autocorrelación de un proceso estocástico que es estacionario en sentido amplio, que es una de esas características. Y aquí tenemos E a la menos módulo de tau. Esta expresión de aquí, como ustedes la hemos visto múltiples veces, sobre todo en la parte del curso de- de señales, y es una secuencia que se va tanto izquierda como derecha. Ya podemos graficar aquí. Ustedes como son expertos en Wolfram Matemática, también ya la pueden graficar. Entonces aquí sería menos valor absoluto de t. Ustedes pueden ver que esta señal de aquí tiene esa característica de, primero es simétrica par, es bastante evidente, simétrica con respecto a cero. Tiene el máximo justamente en cero. Y otra de las características que debemos probar es que evaluada en cero es positivo o cero. Justamente en la gráfica está que evaluada en cero vale 1. Gráficamente se observa que esta función E a la menos módulo de tau cumple con las tres características del teorema 10.12. Entonces, por tanto, esta sí es una función de autocorrelación válida. El segundo caso nos dice que evaluemos R sub 2 de tau. Tenemos E a la menos tau cuadrado. Graficada, la podemos ver aquí justamente en esta Wolfram. Aquí está. Entonces podemos ver aquí esa expresión graficada y tiene exactamente la misma característica que tenía la señal anterior. Ser simétrica par, tener un valor máximo en cero y el valor evaluado en cero ser positivo o cero. Entonces esta segunda expresión también cumple con el teorema 10.12 y sí es una expresión válida. Ahora, para el caso de esta tercera expresión, nosotros vemos que es una exponencial decreciente multiplicada por un coseno. Ese tipo de señal nosotros la etiquetamos como una señal amortiguada, donde ese coseno va disminuyendo en amplitud conforme aumenta tau. Eso también lo podemos graficar y aquí se verá justamente, vamos a hacerlo aquí, que no cumple con esa característica de ser simétrica. Entonces aquí tenemos una exponencial a la menos t multiplicada por un coseno de t. A ver, esto va afuera. Exponencial de la menos t. El coseno de t vamos a poner aquí algunas dimensiones un poco más grandes para que se vea justamente el efecto de la amortiguación de la señal.
Pongámosle menos tiempo de menos 5 hasta 5. Entonces ustedes pueden ver que es una señal que va oscilando y al ser multiplicada por esa exponencial justamente hace que la amplitud de ese seno oscile con una frecuencia constante, pero que su amplitud va disminuyendo conforme avance el tiempo. Gráficamente podemos ver que esta señal no tiene una simetría par y al no cumplir una de esas condiciones ya no es una función de autocorrelación válida. En el libro también hace una evaluación de esta función R sub 3. Esa evaluación la hace en el instante menos 2pi. Y ahí se va a mostrar que no cumple con esta condición tercera de X. Eso ya lo pueden evaluar ustedes. Y el último caso es similar. Se lo puede graficar esa señal y ustedes van a ver que esa señal no cumple con una de las características de este teorema 10.2 para la función de autocorrelación de un proceso que es estacionario en sentido amplio. El quiz 10.11 nos da algunas características del proceso. Nos dice que x de t es estacionario en sentido amplio. Recordemos que esto de estacionario en sentido amplio, nosotros lo vamos a escribir de esa forma con esa sigla para que sea más rápido su escritura. Y tiene esta función de autocorrelación, que como ustedes pueden observar es función de eta, una de las características de este proceso. Generamos un proceso y de t a partir de x, pero que es una versión reflejada de ese proceso. La primera pregunta nos pide calcular la autocorrelación de y en función de la autocorrelación de x. Y también verificar si es que es estacionario en sentido amplio. Recordemos que para que sea estacionario en sentido amplio tiene que cumplir con la característica de que el valor esperado debe ser una constante y que su función de autocorrelación dependa solamente del intervalo de tiempo tau. Aquí está tau, aquí está t más tau. Y tiene que depender solamente de este intervalo de tiempo tau que está aquí. Entonces vamos con la primera pregunta. La primera pregunta es encontrar la función de autocorrelación. Entonces la función de autocorrelación es R sub y de t, tau. Está definida como el valor esperado de y de t por y de t más tau. Ahora, el ejercicio nos dice que este proceso es el reflejo del proceso X. Entonces eso vamos a escribir acá. Entonces RY de tau es igual valor esperado. Entonces vemos que lleva justamente el reflejo X de menos T. Aquí tendríamos X de menos T menos tau. Todo el argumento cambia de signo. Entonces hay dos formas de observar cuál va a ser el resultado de esta expresión que está aquí, que estamos verificando si va a ser solamente función de tau. Nosotros vemos que la autocorrelación de X está definida como el valor esperado del proceso multiplicado por el proceso después de un cierto tiempo tau. Entonces noten que aquí está t, aquí está t, aquí está tau y aquí está tau. Entonces utilizando esta misma notación podemos escribir que esta expresión de aquí, vamos a colocarla por acá, es igual a la autocorrelación de X, pero en función de menos t y función de menos tau. Como ya sabemos que este proceso X que nos da justamente el ejercicio nos dice que es un proceso estacionario en sentido amplio, con esta característica propia de esos procesos que es solo función de tau. Entonces no es función del índice t y esto es función de menos tau. El teorema de 10.12, que es el que utilizamos para verificar ese problema anterior, nos dice que cuando el proceso es estacionario en sentido amplio, tiene esta característica de su función de autocorrelación, que es la simetría par. Si se refleja, queda exactamente la misma función de autocorrelación. Es decir, que esto de aquí es igual a Rx de tau. Entonces aquí hemos mostrado que la autocorrelación de y es función de tau. Entonces ya está una parte demostrado
de si es o no un proceso estacionario en sentido amplio. Ahora, la segunda parte es verificar si el valor esperado de este proceso es una constante. El ejercicio nos dice que x de t es estacionario en sentido amplio, que es lo mismo decir que su valor esperado es una constante. También ya nos da su función de autocorrelación. Entonces sabemos que es constante y que su función de autocorrelación es función de tau justamente por la característica de ser estacionario en sentido amplio. Entonces, si queremos calcular el valor esperado del proceso y, que ya vimos que el proceso y está definido como el reflejo del proceso x, y como estamos sacando aquí el valor esperado de x, del proceso x, al ser estacionario en sentido amplio, sabemos que es una constante. Entonces aquí nosotros hemos mostrado que el valor esperado del proceso y es justamente una constante igual al valor esperado de x, y también su función de autocorrelación es función únicamente de la diferencia temporal del tau. Entonces podemos concluir que ese proceso y de t, producto del reflejo del proceso y de t, también es estacionario en sentido amplio. Ahora, esta es una forma de observar esta característica de que es función de tau. La otra forma que se puede hacer de manera gráfica es que nosotros sabemos que para que sea, o si es estacionario en sentido amplio, la función de autocorrelación va a depender solamente de este intervalo de aquí, tau. Va a depender de ese intervalo de aquí, tau. Entonces, si tenemos estos dos puntos para determinar cuánto vale tau, lo que tenemos que hacer es una diferencia. Sería este punto menos este punto de acá. Entonces, sería t más tau menos t da justamente tau. Sin embargo, observemos cómo está configurada esos extremos de ese intervalo. Tenemos menos t y menos t más tau. Entonces vamos a colocar por aquí esos dos intervalos. Entonces por aquí está menos t y por aquí está menos t menos tau. ¿Cuál es la longitud de este intervalo? La longitud de este intervalo es menos t menos t más tau. Y aquí obviamente podemos, perdón, aquí es más tau, menos tau. Este punto menos este punto de acá. Que ustedes pueden ver que se va a cancelar t y este menos con este menos me va a quedar tau. Entonces, aquí también se puede observar que esta función de autocorrelación también es únicamente función de tau. Entonces, de las dos formas se puede verificar esa característica. La segunda pregunta dice, la segunda pregunta ya nos pide calcular lo que es la correlación cruzada. Entonces, la correlación cruzada de estos dos procesos en términos de la autocorrelación de X. Y una vez que observemos cómo está esa autocorrelación, esa correlación cruzada, responder a la pregunta si estos dos procesos son conjuntamente estacionarios en sentido amplio. Para que dos procesos sean estacionarios en sentido amplio, deben cumplir dos condiciones al mismo tiempo. La primera condición es que cada uno de los procesos sea estacionario en sentido amplio. Y la segunda es que la función de correlación cruzada sea solamente o dependa únicamente de esa diferencia de tiempo tau. En la parte 1 nosotros hemos probado que este proceso y de t es estacionario en sentido amplio. El ejercicio nos dice que el proceso x es estacionario en sentido amplio. Entonces lo que debemos verificar es si esa función de correlación cruzada es únicamente función de tau. Si es función de tau podemos concluir que ambos procesos son estacionarios en sentido amplio de forma conjunta. La primera parte ya está lista para decir que sabemos que el proceso de x de t es estacionario en sentido amplio y hemos mostrado en la parte 1 que y de t también es estacionario en sentido amplio. Para que sean conjuntamente estacionarios en sentido amplio, esta función de correlación cruzada tiene que ser únicamente función de tau. Entonces, para verificar eso tenemos que justamente calcular esa función de correlación cruzada. Entonces, la función de correlación cruzada está definida como el valor esperado del proceso X por el proceso T más tau. El ejercicio nos dice que el proceso Y es el reflejo del proceso
X y eso lo vamos a colocar aquí. Entonces nos quedaría aquí el valor esperado de X de t por X de menos t menos tau. Entonces aquí nuevamente vamos a hacer esa verificación que hicimos allá arriba de notar si esta es función solamente de la dimensión de ese, es función simplemente de tau, que es esa diferencia temporal. Entonces noten que aquí estaría t, este valor está de aquí, y por acá estaría este otro valor que es menos t menos tau. ¿Cuánto vale la longitud de este intervalo? Sería este punto menos este punto de aquí. Entonces sería t menos t menos tau, que ustedes pueden ver que es igual a 2t más tau. Entonces, esta función de autocorrelación de aquí es función de 2t más tau. Y la condición para que este proceso, o este otro par de procesos sean estacionarios en sentido amplio de forma conjunta, es que esta función de autocorrelación sea solamente función de tau. Y aquí hemos mostrado que la función de correlación cruzada es función de tau, pero también función de t. Entonces, lo que podemos concluir es que estos dos procesos no son estacionarios en sentido amplio de forma conjunta. Ya vamos, este ejercicio de aquí es similar a lo que hicimos en el primer quiz, que nos pide mostrar si es una función de autocorrelación válida. Es decir, aquí debemos probar nuevamente que si esa función de autocorrelación la evaluamos en 0 es siempre positivo. El teorema 2.12, la segunda condición que hay que probar es que esa función de autocorrelación tenga simetría par. Y la tercera es probar que tiene un máximo en 0. Es mayor que igual que para los otros valores. Entonces, esta primera función ustedes ya la pueden identificar, es el impulso unitario. Y este impulso unitario de aquí, graficado por acá, vamos a analizarlo por aquí. Y vamos a notar un caso curioso que existe con esta función de autocorrelación y una condición relativa a la potencia media de esta señal, que vamos a volver nuevamente a la definición que dimos de lo que era el impulso unitario continuo cuando trabajamos en señales, de que esta señal no tiene una amplitud infinita, pero un área que es siempre constante igual a 1. Entonces, para resolver este ejercicio notemos que el impulso está involucrado en cada una de estas señales que está aquí. Entonces, vamos a analizar el primer caso. Entonces, el primer caso dice que si lo evaluamos en el instante 0, tiene que ser positivo o 0. Y este impulso delta tau tiene 1 cuando tau es igual a 0 y 0 cuando tau es distinto de 0. Entonces, aquí podemos ver claramente que al evaluarse en 0, ese valor es positivo o 0. La segunda condición dice que sea una función par. Entonces también lo mostramos que esta señalita al ser reflejada, que la podemos graficar aquí. Aquí cumple la primera condición. Aquí cumple la segunda condición. Y la tercera condición también, aparte del gráfico, podemos ver que justamente en el instante 0 tiene su pico máximo. Esta función delta cumple con la característica del teorema 10.2. Sin embargo, si nosotros calculamos la potencia promedio, recordemos que la potencia promedio de este proceso, la potencia promedio está definida como módulo cuadrado del proceso, que sería esta función evaluada en el instante 0, que es delta en 0. Esto es infinito. Esto es infinito. Vamos a mostrar por qué esto de aquí es infinito. Recordemos que
en nuestra definición del impulso unitario, este valor que aparece aquí es el área que tiene esa función. Simplemente para hacer una revisión rápida de dónde venía esta función delta. Recordemos que utilizamos esa función delta sub delta de t. Aquí teníamos que esto tenía una duración t y esta altura era 1 sobre delta. Entonces nosotros calculábamos el área de esta señal delta sub delta era igual a 1. Base por altura, ¿no? Si hacíamos que este delta de aquí sea más pequeñito, es decir, que tienda a 0, lo que iba a suceder es que esta base sí iba a ser más pequeña, pero como aquí tenemos 1 sobre delta, en cambio esta amplitud de aquí va a crecer. Y si hacemos que delta tienda al infinito, justamente esta amplitud de aquí, que es lo que calculamos con esta ecuación de la potencia promedio, va a ser justamente infinito. Entonces si hacemos que delta tiende a 0, 1 sobre delta, perdón, aquí está, delta tiende a 0. 1 sobre delta va a tender a infinito, que es justamente el valor que teníamos aquí. Nuestra definición era que en el límite, cuando delta tiende a 0, la función delta sub delta de t era nuestra función de impulso unitario. Entonces, esta función de autocorrelación delta de tau cumple con las características del teorema 10.12, pero tiene esta propiedad de que tiene una energía promedio finita. Y al tener esa característica de esa energía promedio infinita, no es una función de autocorrelación válida. Y el mismo caso como acá aparece delta, delta y delta, ustedes lo pueden verificar. El ejercicio siguiente, 10.2, 10.10.2, que nos dice que tenemos esta variable aleatoria A, que es no negativa, es una forma también de decir que es positiva. Tiene esa característica de ser independiente de cualquier conjunto de muestras de estas variables aleatorias que provienen de un proceso estacionario en sentido amplio, x de t. La pregunta es, si es que yo hago esta suma de aquí, de esta variable aleatoria A, no negativa, independiente de las muestras de este proceso, si ese resultado también es un proceso estacionario en sentido amplio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que verificar para que sea un proceso estacionario en sentido amplio? Siempre son dos características. La primera es que el valor esperado de esa función sea una constante. Y la segunda característica es que la función de autocorrelación, que es generalmente en función del t y tau, sea únicamente función de tau. Entonces debemos verificar eso de este proceso que está aquí. Entonces calcular el valor esperado, que sería la primera condición, sería que el valor esperado del proceso y de t es igual al valor esperado, como esto vale y de t, de esta variable aleatoria a más x de t. Ya sabemos que el valor esperado de una suma es igual a la suma de los valores esperados. Eso de aquí es igual al valor esperado de A, que es una variable aleatoria, más el valor esperado de X de T. Ahora, aquí hay que hacer una pequeña diferencia entre el valor esperado de una variable aleatoria y el valor esperado de un proceso estocástico. El valor esperado de una variable aleatoria siempre es una constante y el valor esperado generalmente de un proceso estocástico es una función del tiempo. Es algo que vimos con ustedes en la primera clase, que es el valor esperado de un cierto proceso estocástico x de t es una función del tiempo. Sin embargo, cuando ese proceso estocástico es estacionario o estacionario en sentido amplio, tiene esa característica de que el valor esperado no es una función del tiempo, sino que es una constante. Entonces, este valor esperado de aquí es una constante. Y como ya sabemos que este proceso x de t es estacionario en sentido amplio, también es una constante. Entonces el valor esperado de y es la suma de estas dos constantes que justamente da una constante. Entonces la primera condición está verificada. Ahora vamos con la segunda condición, que es el cálculo de la
autocorrelación. Entonces, para calcular la autocorrelación de Y, tenemos aquí la definición, que es el valor esperado de este producto. Entonces, aquí tenemos que coger este valorcito de Y e insertarlo aquí y insertarlo acá con este desplazamiento. Entonces, aquí va a haber algunos pasos algebraicos de productos, simplificaciones y aplicar las propiedades que hemos venido estudiando. Entonces, el primer paso aquí es reemplazar. Entonces, tengo aquí el valor esperado de cuánto vale Y. Y vale A más X de T. Y acá tenemos Y de T más tau, entonces sería A más X de T más tau. Entonces, aquí ustedes pueden observar que tengo que hacer todo de álgebra, ¿no? Entonces, tendríamos aquí A cuadrado más A X de T más tau más A por X de T más X de T por X de T más tau. Entonces, nuevamente aplicamos aquí la propiedad de que el valor esperado de una suma es igual a la suma de los valores esperados. Entonces, vamos a tener aquí el valor esperado de la variable aleatoria a cuadrado más el valor esperado de a por x de t más tau, que la vamos a resolver aprovechando esa propiedad de independencia que nos dice el ejercicio, más el valor esperado de a por xt y más el valor esperado de este último producto que ustedes ya lo pueden identificar como la autocorrelación del proceso X. Entonces este de aquí lo vamos a escribir igual. No tenemos características del cuadrado de esta variable aleatoria, que saben que sería el segundo momento. Aquí nosotros vamos a aprovechar esa característica de que regresemos al enunciado del ejercicio. Aquí está, que nos dice que esta variable de aquí es independiente de toda esta colección de variables aleatorias de aquí. Entonces yo tengo una variable aleatoria X y tengo una variable aleatoria Y X y Y son independientes. El valor esperado de este producto es igual al producto de los valores esperados. Entonces esta propiedad que nos da la independencia, que justamente nos dice el ejercicio, nos va a servir para que el valor esperado de ese producto que está más abajo lo podamos separar en estos dos valores esperados que están acá. Entonces regresamos. Pues una vez que se haga toda esta simplificación bueno, esto de aquí ya sabemos que es la autocorrelación del proceso X, que como es estacionario en sentido amplio es función de tau. Entonces una vez que aplicamos esa propiedad y haciendo simplificación, se sabe que va a ser más 2 veces el valor esperado de A por la media de X, dado que es un proceso estacionario en sentido amplio con media constante, más Rx de tau. Y esto es lo que nosotros hemos estado calculando, que es la correlación del proceso Y. Entonces, lo que observamos aquí es que esta autocorrelación de Y depende solamente de tau. Entonces, lo que podemos concluir es que este proceso, al tener una media constante, regresemos a ese resultado acá arriba. Aquí está. Mostramos que este proceso tiene una media que es constante, que es la suma de dos constantes. Y aquí hemos mostrado que su función de autocorrelación depende solamente de lo que es tau. O mejor dicho, depende solo de tau y no depende de t, que es otra forma de decir, que lo podemos escribir aquí.
La función de autocorrelación de y depende de tau. Entonces podemos concluir que este proceso y de t, que es igual a esta variable aleatoria, no negativa, que es independiente de todas las variables aleatorias generadas a partir de este proceso estocástico x de t, es estacionaria en sentido amplio. Es estacionaria en sentido amplio. Vamos con el siguiente ejercicio, que en este caso consideramos un proceso aleatorio. Como ustedes pueden ver, este proceso aleatorio, proceso estocástico, tiene aquí estas variables aleatorias que son descorrelacionadas. Esta propiedad la vamos a aplicar más adelante una vez hagamos todo el álgebra para determinar si es un proceso, si WT es un proceso de estacionario en sentido amplio, vamos a regresar a esta propiedad que sean descorrelacionadas. Tienen un valor esperado que es igual a 0 y ambas tienen la misma varianza. Entonces la pregunta es encontrar la función de autocorrelación de este proceso. Y también la pregunta que tenemos que responder es si es estacionario en sentido amplio. Entonces para que sea estacionario en sentido amplio es observar si el valor esperado es constante y ver si la función de autocorrelación es únicamente dependiente de esta diferencia temporal, de tau. Entonces, vamos con la primera parte, que es verificar que el valor esperado de este proceso de aquí sea una constante. Entonces, el valor esperado de este proceso es igual al valor esperado. Aquí simplemente es copiar. X coseno 2pi f sub 0t más y coseno 2pi f sub 0t. Nuevamente aquí aplicamos esa propiedad de la valor esperado de una suma es igual a la suma de los valores esperados. Y aquí vamos a tener el valor esperado de x. Esto es una cantidad determinística y el valor esperado solamente actúa sobre las magnitudes que son aleatorias o estocásticas o las variables aleatorias. Entonces, todo lo que es determinístico sale fuera. Más el valor esperado de y. A ver, es coseno, sí está bien. Coseno 2pi f sub 0t. Ya sabemos que esto de aquí vale 0. Nos dice el ejercicio, como ustedes pueden ver que dice tiene valor esperado 0. Y este de aquí vale 0. Entonces, el valor esperado de este proceso WT es justamente igual a 0, que es una constante. La primera parte está verificada. Ahora debemos verificar que su función de autocorrelación sea solamente función de tau. Entonces aquí vamos a tener que hacer un poquito más de álgebra, aunque el álgebra para ustedes es sencillo. Entonces tenemos que verificar que esta función de aquí sea solamente función de esta diferencia temporal tau. Está definido como el valor esperado del proceso por el proceso después de un cierto intervalo tau. Entonces aquí vamos a tener el valor esperado de este proceso, que va a salir una expresión un poquito larga. Esto ya es netamente algebraico, pero en la simplificación de todos estos productos que van a aparecer, vamos a aprovechar esas propiedades que nos dice que x y y son variables aleatorias descorrelacionadas. Y justamente el valor esperado del producto va a ser igual al producto de los valores esperados, y como cada valor esperado de estas variables aleatorias es 0, vamos a arribar a algunas simplificaciones. Entonces WT es x coseno de 2pi f sub 0t más y coseno de 2pi f sub 0t. Entonces ya está esta expresión. Ahora vamos a colocar esta expresión. Entonces aquí se va a extender un poquito porque cada t ahora va a ser reemplazada por t más tau. Entonces esto es multiplicado por x coseno 2pi f sub 0. Ahora no es t, sino es t más tau. Más y coseno 2pi f sub 0 y cada t cambia por t más tau. Cada t cambia por t más tau. Entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer aquí es tomar este término, multiplicarlo por este, después tomar este término, multiplicarlo por este y por este. Y una de las cosas que vamos aquí a encontrarnos
es que en algún momento esta X se va a multiplicar por esta Y. Es decir, vamos a tener este producto de aquí. Como X y Y son descorrelacionadas, esto es igual al producto de sus valores esperados. Y el ejercicio nos dice que el valor esperado de cada una de estas variables es 0. Y esto va a ser igual a 0. Es decir, que este término X, al multiplicarse con este término Y por esta característica de ser descorrelacionadas, va a desaparecer. Igual, este producto de Y con este X de aquí también va a desaparecer. También lo que nos vamos a encontrar en toda esta multiplicación es que va a aparecer este X con este X, un término cuadrático, y este Y con este Y, otro término cuadrático. Entonces, si recordamos la definición de la varianza de una variable aleatoria, es el valor esperado del segundo momento menos el cuadrado del primer momento. Como estas variables aleatorias nos dicen que el valor esperado tanto de X como de Y es igual a 0, es decir, este término de aquí sería igual a 0, la varianza va a ser igual al segundo momento. Entonces, por aquí, este X con este X va a ser, una vez que apliquemos la propiedad distributiva del valor esperado, vamos a tener valor esperado de X cuadrado, que sería el segundo momento, y es igual a la varianza. Y el ejercicio sí nos da cuánto vale la varianza de esas dos variables aleatorias. Nos dice que la varianza vale sigma cuadrado, tanto de X como de Y. Es decir, que el segundo momento de X vale sigma cuadrado y el segundo momento de X vale también sigma cuadrado, dado que ambas tienen valor esperado igual a 0. Entonces aquí, como ustedes pueden observar, va a salir una multiplicación un poquito larga. Y una vez que ustedes la hagan en casa, van a tener que aplicar esa condición de que son descorrelacionadas y que, dado que tienen valor esperado igual a 0, la varianza es igual al segundo momento de esa variable aleatoria. Entonces vamos a escribir aquí ya cómo quedaría este resultado. Entonces aquí tendríamos el valor esperado de este segundo momento por el coseno 2pi f sub 0 t por el coseno 2pi f sub 0 t más tau más el segundo momento de esta otra variable aleatoria. Y ya sabemos nosotros, a ver, aquí hay un pequeñísimo error. Sí, aquí hay un pequeño error. Este término de aquí es un seno. Este término de ahí es un seno, eso lo corrigen también. Y entonces por aquí se sale aquí. Coseno, claro, ahí sí coincide aquí. Con el seno 2pi f sub 0t por el seno 2pi f sub 0 t más tau. Entonces, por el análisis que hicimos con ustedes, ya sabemos que es sigma cuadrado. Ya sabemos que es sigma cuadrado, que es la varianza de esos dos términos. Y aquí también vamos a aplicar una identidad trigonométrica, que el coseno de A por el coseno de B, siendo este de aquí A y siendo este de aquí B. Producto de esos cosenos es igual a 0.5, coseno de la diferencia, más el coseno de la suma de esos argumentos. Y acá tenemos igual el producto de dos cosenos. A este le vamos a llamar A y a este argumento le vamos a llamar B. Y el seno de estos dos, perdón, el producto de estos dos senos de aquí es igual a 0.5 coseno de A menos B menos coseno de A más B. Entonces, todo este producto de aquí lo vamos a reemplazar por esta identidad y este producto de senos de aquí también lo vamos a reemplazar por esa identidad. Entonces, una vez que hagamos ese reemplazo, que es un paso netamente algebraico, lo que vamos a observar es que la
función de autocorrelación de este proceso es igual a sigma cuadrado coseno de 2pi f sub 0 tau, que es justamente lo que andábamos tratando de demostrar, de que la función de correlación cruzada sea únicamente función de tau. Entonces, como el valor esperado de este proceso es constante, la función de autocorrelación es función de tau, podemos concluir que este proceso WT es estacionario en sentido amplio. Una de las cosas que ustedes han observado en este ejercicio, en ejercicios previos que hemos hecho, es que hay un componente algebraico que es necesario hacer y hay que tener cuidado porque por ahí cambiar un signo ya no llegan al resultado que se busca. Y dentro de ese cálculo algebraico tenemos que aplicar las propiedades que hemos tenido, que dice el ejercicio, que simplifican, por ejemplo, aquí los términos cruzados, dado que son descorrelacionados. El valor esperado del producto de XY es igual a 0. El ejercicio anterior nos daba justamente la característica de independencia de esa variable aleatoria con este conjunto de variables aleatorias que provenían de ese proceso y también nos sirvió para descomponer el valor esperado de ese producto. Entonces, en la parte algebraica se van introduciendo las propiedades de estos procesos estocásticos estacionarios. Y este último ejercicio, ya es la última pregunta. Entonces nos dice que este proceso es estacionario en sentido amplio. Entonces aquí escribamos nuevamente para que vayamos utilizando a lo largo de todo el curso. Esa va a ser la sigla para decir que es un proceso estacionario en sentido amplio. Y tiene esta potencia promedio igual a 1. Recordemos que la potencia promedio nos la daba justamente la función de autocorrelación evaluada en 0. Entonces la potencia promedio nos da esta función de autocorrelación evaluada en 0. Nos dice que esta teta mayúscula es una variable aleatoria que tiene esta distribución uniforme entre 0 y 2pi. Ya cuando es uniforme y nos dan el intervalo, directamente nosotros podemos calcular la distribución. Y también nos da la información de que x con teta son independientes. Entonces, la primera pregunta nos dice cuánto vale el valor esperado del cuadrado de este proceso, que es justamente este término que está aquí, que nos da la potencia promedio. Entonces, esto de aquí es igual al valor esperado. Ahora, es muy sencillo mostrar esto de aquí, que de hecho está en la definición de potencia promedio. Nosotros tenemos que Rx de t tau es igual al valor esperado de x de t por x de t más tau. Notemos que si tau es igual a 0 en esta expresión, esto que vamos a tener aquí es el valor esperado. Como tau es igual a 0, voy a tener x de t, entonces x de t cuadrado, que es justamente lo que es la potencia promedio que vimos con ustedes ayer. Eso que les comentaba de que tenemos un circuito con una resistencia de 1 ohm. El cuadrado de la intensidad de la corriente es igual al cuadrado de la intensidad del voltaje, que es la potencia que consume este resistor. Y eso justamente era una forma de observar por qué el valor esperado del cuadrado de ese proceso es la potencia promedio. Luego nos preguntan calcular el valor esperado de esta función de aquí, de esta fase, y finalmente hacia aquí el producto, también el valor esperado y la potencia promedio de ese. Entonces vamos a hacer este ejercicio de aquí. Vamos acá. Con mucho tiempo lo vamos a esbozar a este ejercicio. Ya, entonces la primera pregunta dice cuál es este valor de aquí. Y en la demostración que hicimos antes vimos que este valor es igual a la potencia promedio, que es igual a 1. Es decir, que este valor de aquí es igual a 1 directamente. Entonces la parte B
dice, determinar el valor esperado de esta expresión que está aquí. El ejercicio nos dice que θ mayúscula es uniforme entre 0 y 2pi. Entonces, para sacar la distribución de θ, la PDF de θ, que es 1 sobre la longitud del intervalo, que sería 2pi, cuando θ está acotada entre 0 y 2pi y 0 en otro caso. Esta es la distribución de esta variable aleatoria. Y recordemos que para sacar el valor esperado de una variable aleatoria, lo que teníamos que hacer es la integral de menos infinito, más infinito, x, la muestra, multiplicada por la distribución de esa variable aleatoria. Entonces nosotros ya tenemos la distribución, que sería lo mismo que tener esto, y ya tenemos la muestra, que es este término que está aquí. Entonces, aplicar esta ecuación. Entonces sería, vamos a hacerlo aquí, que el valor esperado de coseno de 2pi f sub c por t, que ustedes van a estar viendo en su curso de comunicaciones, que ese f sub c es una forma de decir que es la frecuencia de portadora del carrier. Aquí está teta. Entonces vamos a aplicar esta ecuación que está aquí para encontrar el valor esperado. Ya tenemos la distribución. Entonces esta es la integral de menos infinito a más infinito, que lo vamos a simplificar un poquito más adelante, dada la característica que tiene la distribución de ser válida entre 0 y 2pi. Entonces aquí tenemos que es el coseno 2pi f sub c t más θ. Noten que aquí está θ mayúscula porque es el nombre de la variable aleatoria, y acá es θ minúscula porque es una muestra de esa variable aleatoria, multiplicada por la distribución, tal como dice la ecuación del valor esperado, 1 sobre 2pi de θ. Como esta distribución de aquí es válida entre 0 y 2pi, ya no es necesario hacer la integración de menos infinito más infinito, sino simplemente entre 0 y 2pi, que es el intervalo donde esa distribución es no nula. Ustedes ya conocen, o de hecho ya trabajaron en su curso de cálculo con lo que es la integral de una función coseno. La integral de una función coseno es la función seno. Esta de aquí es una constante que sale fuera de la integral. Entonces aquí quedaría 1 sobre 2pi, el seno 2pi f sub c por t, más θ. Este valor entre 0 y 2pi. Y este de aquí, una vez que hagan la evaluación, queda justamente 0. Queda justamente 0. Esa evaluación es sencilla, ustedes ya la pueden hacer. No es nada complicado, es 0. Entonces la segunda pregunta es que el valor esperado de esta expresión aquí es 0. La tercera, tenemos que multiplicar x, que es un proceso estacionario en sentido amplio, por esta otra variable aleatoria que está aquí, y encontrar el valor esperado de esa expresión. Hay otra característica que nos da, que necesitamos, es que nos dice que x con θ son independientes. X con θ son independientes. Entonces, para ese tercer caso, vamos a utilizar que x y esa variable aleatoria θ son independientes. Son independientes. Entonces, el valor esperado de y, que es el valor esperado de x de coseno 2pi f sub c t más esa fase aleatoria uniformemente distribuida. Al ser independientes, ya vimos antes que el valor esperado del producto de dos variables aleatorias que son independientes es igual al producto de cada uno de sus valores esperados. Entonces, esto de aquí lo podemos descomponer, dado que son independientes, como el valor esperado de x de t por el valor esperado de coseno 2pi f sub c t más phi. Este valor esperado de aquí ya lo calculamos en el ejemplo anterior. Salía 0, es decir que toda esta expresión aquí tiene un valor esperado que es igual a 0. ¿Qué dice la otra pregunta? Ya, entonces aquí la pregunta es la potencia promedio de este proceso, es decir, tenemos que calcular el valor esperado de esta magnitud que está
aquí, de esta magnitud. Podemos hacerla acá. Entonces, esta es la parte de el valor esperado de y cuadrado de t. Entonces, esto sería el valor esperado de x cuadrado t por el coseno cuadrado 2pi f sub c t más teta mayúscula cuadrado. Entonces, esto, similar a lo que hicimos en el caso anterior, se puede descomponer como el valor esperado por el valor esperado del coseno cuadrado 2pi f sub c t más phi, justamente por esa característica de la independencia. Ustedes pueden observar que este valor de aquí es la respuesta a la pregunta A, que nos decía que calculemos la potencia promedio, pero el mismo ejercicio ya nos dice que la potencia promedio de este proceso X es igual a 1. Entonces tenemos que ocuparnos de encontrar esta parte de acá. Ahora, aquí se hace algo similar a lo que hicimos bueno, escribamos primero lo que nosotros ya sabemos, que este segundo momento es igual cuadrado veces la distribución. Que si lo ponemos en el contexto de esta variable aleatoria teta cuadrado que aparece aquí, sería la integral de este teta minúscula veces esa distribución uniforme que ya la hemos encontrado arriba, de 0 a 2pi. Entonces, este coseno cuadrado, si ustedes recuerdan cuando hacían, como esta de aquí es constante, 1 sobre 2pi, sale fuera. Entonces quedaría simplemente la integral de un coseno cuadrado. Y para resolver la integral del coseno cuadrado, ustedes recuerdan que lo que hacían es utilizar una identidad. Nos decían que el coseno cuadrado de un cierto ángulo phi es igual a 1 más coseno de 2pi sobre 2. Entonces el coseno cuadrado se reemplazaba por esta expresión de aquí y la integral ya era sencilla porque aquí aplicaban simplemente la linealidad y el coseno y la integral del coseno de 2pi es simple. Entonces lo que se simplifica es que este término de aquí, una vez que ya se aplica esta identidad para pasar de un coseno cuadrado a simplemente un coseno, es igual al valor esperado de medio, que es este medio que está aquí. 1 más coseno, aquí el ángulo doble sería 2pi f sub c t más phi. Y una vez que hagan bueno, esto quedaría así, integral de 0 a 2pi de todo esto que está aquí, lo vamos a llamar, bueno, pues escribamos 1 medio, 1 más coseno de 2pi f sub c t más phi. Como es el valor esperado, aquí tenemos que multiplicar por la distribución, que es 1 sobre 2pi de teta. Y esta es una integral muy similar a la que hicimos con ustedes antes. Van a tener la integral de un coseno, que ya saben que es un seno. Aquí va a aparecer esta constante que aparece acá. Y una vez que hagan todo ese procedimiento, esto de aquí es igual a un medio. Es igual a un medio. Entonces, con esto hemos contestado la parte donde está. La parte de que dice cuál es la potencia promedio de ese proceso. Entonces, estas son todas las preguntas que se han tenido la gentileza de enviarme por el correo y por el WhatsApp. Y quedaría hasta aquí la parte tutorial. Entonces pueden escribir nombre y terminaría la sesión.